Contanos, ¿de dónde está este proyecto? ¿Ya pasó por diputados? ¿De dónde? ¿Cuál es la Cámara de dónde se origina esto? Sí, bueno, si me permitía, en primer lugar quisiera saludar y felicitar a las secretarias en este día y a los periodistas también, a ustedes, la persona de ustedes, por ese trabajo tan importante que hacen de comunicar a la gente todo lo que tiene que ver con lo que pasa en la sociedad. En ese sentido, les agradezco esta oportunidad y les inculco a que sigan trabajando de esta manera, un trabajo muy interesante, ameno y agradable, ¿verdad? En relación a este proyecto de ley que está siendo tratado en el Congreso Nacional, esto se origina en la Cámara de Senadores hace poco más ya de un año. O sea, ya pasó Senado. Se origina en el Senado, movido por supuesto por la iniciativa de algunos parlamentarios, pero también por los mismos docentes, buscando mayores beneficios para sus jubilaciones. Eso pasó a diputados, no sé si recordarán el año pasado, ya por septiembre, hubo un debate que fue seguido muy de cerca por la prensa y la sociedad, donde se rechaza este proyecto que viene del Senado, vuelve al Senado posteriormente, el Senado se ratifica en su postura original y ahora está siendo de vuelta tratado en diputados, donde ellos necesitan una mayoría calificada para descartar de vuelta este proyecto, si no quedaría aprobado este proyecto original del Senado con mayores beneficios para los jubilados docentes. Es cierto que esto sufrió modificaciones en todo este tiempo, ¿verdad? Hubo una serie de revisiones. Los docentes no tienen requisito de años de edad para jubilarse, ¿eso es cierto? Eso es cierto, ellos lo que tienen que cumplir hoy es 25 años de servicio y pueden sumar hasta 3 hijos como años trabajados para llegar a una jubilación ordinaria. ¿Se jubilan con 25 y 28 años de servicio? Sí. ¿Verdad? Sí. Con una tasa de sustitución de 83 y 87% respectivamente. Correcto. ¿Qué significa tasa de sustitución? Digamos que para el cálculo de la jubilación básicamente se toman 2 elementos. Uno es una remuneración de referencia, que sería un promedio de todos los salarios e ingresos percibidos. Y la tasa de sustitución sería el porcentaje que se llevan de esa remuneración base como jubilación, que normalmente eso está en el orden del 70%, que son parámetros razonables en otros países. Hoy día se tienen en cuenta el último salario de los últimos 5 años. Para la remuneración base se toma el promedio de los últimos 5 años de salarios. ¿Y eso quiere modificar o reducir a 3. un año? A 3. Eso le explicaba recién que la propuesta original entendíamos que era bajar a 1 año. Ayer tomamos conocimiento de la versión que efectivamente va a ser tratada en diputados la próxima semana y ellos lo que en realidad ahí quieren es bajar a 3. ¿Sí? Y llevar esa tasa de sustitución que le decía que normalmente eso en otros países donde esto se maneja un poco más racionalmente está en el orden del 70. Hoy los docentes tienen ya 87 para la jubilación ordinaria y ellos quieren llevar eso a 93%. ¿Sí? Hablando de costos. ¿Cuánto significaría esto, verdad? Claro, en el hipotético caso de que se apruebe, digamos, y no el presidente de la República no tenga otra situación que aprobarla, digamos, ¿cuánto significa costo? Si me permitía, y Pablo, en primer lugar quisiera decir algo que tendría que haberlo dicho al comienzo. Creo que todos reconocemos y en el Ministerio de Hacienda se reconoce la importancia de la labor docente y su contribución a la sociedad, pero lamentablemente tenemos que decir que en este caso en particular, este proyecto de ley de aprobarse tendría un impacto significativo sobre la caja fiscal, podría acelerar el problema que ya tenemos hoy de una situación de déficit actuarial y financiero. Y ahí, si me permiten brevemente, acá el tema de las jubilaciones hay que mirarlo siempre de una perspectiva de mediano largo plazo, porque hay gente que hoy está aportando en la esperanza que por supuesto mañana reciba una jubilación. Entonces hay que mirarlo en una perspectiva de 40, 50 años hacia adelante. Y eso es lo que normalmente se hace, un estudio actuarial. Entonces se ve cuánto van a ser los ingresos en función a los trabajadores que van a aportar, se ve cuánto van a ser los que se van a jubilar y cuánto habrá que pagarles a ellos. Y eso se trae a valor presente hoy. Entonces, eso es un estudio actuarial. Entonces, ¿cuál es la situación hoy? Sin este proyecto de ley, estamos en un déficit actuarial del orden de 43% del producto. Si tomamos los últimos datos del producto, estamos más o menos en 13.000 millones. A mí me gusta decir ahí que esa factura de 13.000 millones no va a llegar mañana. Pero, ¿cuál es la idea de esto? Que uno tendría que tener esos recursos hoy para poder invertir y hacer frente a los pasivos que van a venir en el futuro, ¿sí? Ahora, me preguntabas cuál es el costo de esta iniciativa.
Sobre esa situación que ya estamos, que es 43. delicada, y sobre lo cual me gustaría también comentar que se están tomando ciertas iniciativas, como la creación de la Superintendencia de Pensiones, avanzar en una reforma institucional de la caja fiscal y otros temas que podemos profundizar más adelante, si ustedes quieren. Sobre esa situación delicada en la que estamos, de aprobarse este proyecto de ley, se aceleraría esta situación de déficit actuarial. Y calculamos que en promedio eso significaría más o menos 10 puntos del PIB adicional de déficit, que más o menos, digamos, en valor anual sería un promedio anual de entre 60 y 70 millones de dólares de saldo rojo adicional. Siempre vamos a coincidir de que la labor del docente es muy importante. Es clave. Es muy Total, importante. claro. En la educación primaria, secundaria, terciaria, ahí no hay dudas, no se discute. Lo que entendemos, Humberto, Pablo, Víctor y Aníbal, con esta cuestión, es que a lo mejor esto se puede hacer a largo plazo. Pero hoy no están dadas las condiciones, no se puede aprobar así como está, porque eso significaría acelerar el déficit que se tiene en la caja. Para que entendamos Sí, correcto. Es así. Pero antes que eso, hay toda una situación, por eso le decía yo, hay que, quizás como decís muy bien, no es el momento propicio, porque necesitamos empezar a hacer un arreglo institucional ausente, como la Superintendencia de Pensiones, y ordenar lo que sería el sistema de la caja fiscal, porque hoy día todos aportamos 16%, pero hay sectores que tienen mayores beneficios que otros, entonces eso no tiene mucho sentido en un sistema de reparto que es en el fondo la caja fiscal, ¿verdad? Solo que cuando hablas con el gremio docente, ellos te dicen por qué nosotros tenemos que esperar, por qué siempre no tiene que ser el momento en que nosotros recibamos lo que merecemos, ¿verdad? Y también es entendible el reclamo de ellos, en el sentido de que hace muchísimo tiempo vienen estirando y luchando por esas reivindicaciones. Bueno, pero es cierto, pero lo que pasa es que acá ellos se manejan con números y Sí, con realidades. ¿verdad? Son números fríos que Entonces, vienen golpeando. la posición del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, Sí. ¿cuál es con respecto a este tema? Me gustaría decir que lamentablemente tenemos que dar alerta sobre este tema. En la víspera del Día del Maestro, quien no quisiera darle mayores beneficios a los docentes, pero lamentablemente la situación se podría agravar y de hecho hoy estamos ya en una situación más grave. Quisiera comentarle una cuestión en particular que es muy importante. Hoy tenemos un déficit acumulado en el componente del Magisterio Nacional de la Caja Fiscal de 6 millones de dólares. ¿Sí? La ley establece que los sectores superavitarios financiarán a los sectores deficitarios dentro de lo que son los sectores civiles. ¿Sí? Eso es dejando de lado a Militares y policías. militares y policías. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir a fin de mes de abril? Por primera vez va a ocurrir que el déficit del Magisterio Nacional va a ser financiado con el superávit de los otros sectores. Esto es una clara evidencia de la situación de deterioro en la cual se encuentra la caja fiscal en general y el componente del Magisterio Nacional en particular. Entonces, la posición institucional del Ministerio es, lamentablemente, no acompañar este proyecto de ley y aprovechamos esta instancia, esta oportunidad que ustedes nos brindan como institución para pedirle a los legisladores considerar estos argumentos en su tratamiento la próxima semana. De aprobarse esta ley, ¿en cuánto tiempo se jubila un docente? Y un docente no tiene, como decíamos antes, requisito de edad. Con 22 años de servicio, si tuviera 3 hijos, ya podría jubilarse. Y si tiene 5, Y es un tema muy importante, porque consideren ustedes que hoy la esperanza de vida es más o menos 70 años, un poco más, poco menos. Supongamos una persona que se gradúa rápido de la carrera docente, ejerce durante 22 años, o sea, a los 42 años ya se puede jubilar. Con 22 años de aporte, el sistema de la caja fiscal deberá pagar casi 30 años de pasividad. Entonces eso claramente no es racional. Y es muy desigual con otros sectores. No, pero evidentemente hay una diferencia de recursos. El problema está que no hay suficientes recursos como para asistir ese planteo. Es cierto. Humberto, muchísimas gracias por venir. Vamos a estar atentos porque esto se va a definir ¿Cuándo se seguramente esta semana. El martes se trata, todavía no es sanción ficta, el martes creo que es la siguiente semana. Solo para redondear 3 cosas, ¿verdad? Nuestra posición también es una posición que tiene que ver con que estos beneficios pretendidos van un poco en contra de lo que es la tendencia demográfica, van un poco en contra del sentido de un sistema de jubilación que debe ser prever recursos para mantener el consumo y fundamentalmente lo que queremos es empezar a ordenar la casa. No se puede, lamentablemente, con las jubilaciones
cubrir un déficit que quizás tiene que ver con salarios bajos. Entonces hay que empezar a trabajar en mejorar las condiciones de trabajo, la productividad, y después las jubilaciones se resuelven endógenamente, ¿verdad? Muchas gracias por venir. Funcionario joven. Muy del Ministerio de destacado, Hacienda muy destacado. Y hablando con claridad con respecto a un tema muy sensible, muy importante. Sin lugar a dudas. Y muy importante. Gracias por venir. Muchas Humberto. gracias a ustedes. Muy gentil. Conoce el programa, sabe del programa y conoce a los integrantes del programa también. Sí, sí. De verdad. Lo sigo siempre, sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿A qué te referís con que conoce a los Y integrantes del sabe programa? lo que cada uno hace, lo que dice, que uno es simpático, que otro otro no es agradable, que otro no es tanto. Yo sé que todos los días a las 5:20 aproximadamente siempre está Carlos y Pablo nada más. Después llega recién Riquelme. Después, llegan otros, si llegan, ¿verdad? Y van llegando. Y van van llegando cayendo gente al Muy aire. bien, Si muchísimas llegan, gracias. Nico. Conoce Si llegan, el si llegan. programa, gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.